Bien, amigos de Cultura Ciudadana, y precisamente hablando de nuestro globo terráqueo, queremos recordar que en el día de hoy se conmemora el Día de la Tierra, y qué mejor para hablar de este tema que sostener un diálogo cordial, amistoso, con una persona contemporánea que ha estado muy de cerca en la parte académica, en la parte publicitaria, en el campo del conocimiento del accionar de las gentes y de la promoción que se hace a través de audiovisuales y de la misma pintura, el arte gráfico, que es la especialidad del maestro Gilberto Lesmes Cubillos. Maestro Lesmes, bienvenido al programa Cultura Ciudadana. Muy amable. Pues hoy que es el Día de la Tierra, debemos recordar que nuestro planeta es un vehículo prestado en el cual nacemos, vivimos y morimos, y nos queda muy difícil salir de él, porque ir a otros planetas todavía no es viable. Entonces debemos cuidarlo, debemos protegerlo, porque es nuestra casa, es nuestro hogar. Y además una cosa, maestro, es lo que nosotros vamos a dejarle a nuestros descendientes. Esa parte es tal vez la que más nos debe concientizar para que con responsabilidad oportuna actuemos de manera positiva en defensa de la naturaleza y de los recursos no renovables. Parece que sin darnos cuenta estamos viviendo en el Edén que nos habla la Biblia, pero desafortunadamente nosotros somos los predadores del siglo XXI, nos encargamos de destruir ese Edén que tan curiosamente el Creador nos ha dado. Sí, precisamente podemos apreciar en estas gráficas, por ejemplo, algo que va a ser increíble para las nuevas generaciones: bañarse en unos chorros maravillosos como los que tenemos en todo el país, en unas cascadas estupendas donde el agua realmente es un agua natural que brota alegremente a través de nuestras vertientes acuíferas. Entonces, esto es lo que debemos nosotros mirar, observar, concientizarnos para defenderlo, con el fin de que para nuestros descendientes no vaya a ser apenas como una fantasía de lo que nosotros vivimos, maestro. Sí, afortunadamente nuestro país es un país privilegiado en fuentes hídricas. Tenemos cascadas, tenemos riachuelos, ríos de aguas cristalinas, puras, que de pronto no sabemos apreciar. Por ejemplo, ¿cómo utilizan el agua en Europa? Bueno, yo recuerdo que en los viajes que hacíamos con el coro del Tolima a Europa, una de las advertencias que nos decían es: no vayan a pedir agua porque es más costosa que el vino. Si en estas épocas, aún a finales del siglo pasado, ya se hacía esta advertencia, hoy, por ejemplo, en los países europeos y en los países donde tienen conciencia en torno al valor del agua, no solamente la cuidan, sino que en las diferentes unidades habitacionales, hoteles y demás centros comerciales la reciclan. El agua allá de las que se utiliza, que no se utiliza mejor en el servicio sanitario, es reciclada, reutilizada, conservada y además aprovechada al máximo. No sabemos, esa agua pasa 2, 3, 4 veces por un tamiz de filtración para volver a ser utilizada. Nosotros aquí la desperdiciamos alegremente y no nos damos cuenta lo que se está pronosticando con mucho acierto, y es que el agua costará más que el oro. Y desafortunadamente el problema que estamos viviendo ya es el calentamiento global. El fenómeno del niño y la niña hace unos años se daba por allá cada 8 años, ahora se da de forma consecutiva, los ciclos son más cortos. Tú me hablabas en alguna ocasión de esos ciclos de evaporación y fuertes lluvias. Precisamente, maestro, si nosotros tenemos en cuenta, amables televidentes, el calentamiento global,
pues obvio esto genera una mayor evaporación de los acuíferos del mundo, del mar, de las lagunas, de los ríos, de los humedales, etc. Y desde luego, pues eso va a generar los problemas que tenemos nosotros hoy de inundaciones, de inviernos que no estaban previstos muchas veces y en zonas donde no había esos torrenciales aguaceros que hoy vivimos, por una parte. Y por otra parte, con el calentamiento global, pues va a aumentar el nivel de las aguas en los mares, lagunas, ríos, y lógicamente este calentamiento va a producir un efecto negativo, destructivo de nuestras mejores reservas, que son las sierras nevadas de nuestro país. Vemos como, por ejemplo, el Nevado del Tolima, el Nevado del Ruiz y muchos otros han ido perdiendo su capa debido precisamente al deshielo por el calentamiento. Recordemos nada más en Ibagué, Gilberto, tú que has vivido aquí siempre en esta querida capital musical de Colombia. En otra época, en los veranos, disfrutaba uno de esa brisa fría que llegaba del cañón de Combeima. ¿A qué se debía eso precisamente? Esa brisa era a los vientos que pasaban por el Nevado, por el Valle de los Nevados, Nevado del Tolima, del Ruiz y de Santa Isabel, y traían esa frescura de la nieve a Ibagué. Porque había nieve suficiente. Porque había nieve. Hoy ha disminuido tanto que ya tienden a desaparecer, y Dios no lo quiera, tengamos que ver esos cerros totalmente pelados. Duele hoy ver el Nevado del Tolima, por ejemplo, y otros nevados pobremente cubiertos por una capa blanca muy limitada. Oscar, según pronósticos, dentro de 25 años ya no tendremos nieve en ninguno de los nevados en Colombia. Eso alarma muchísimo. Eso alarma porque ¿de dónde va a salir el agua para las vertientes? Si sale de los nevados, precisamente son los que nutren las diferentes quebradas y ríos. Entonces, ¿a dónde vamos a parar nosotros con una situación de la naturaleza? Además de que al desaparecer los nevados, la temperatura ambiental seguirá aumentando. Claro, en Ibagué ha aumentado la temperatura a varios grados. Yo recuerdo que en la Ibagué, en mi época de mozo, la gente salía con saco y hasta con ruana. No, es que mira, basta ver algunas gráficas no tan antiguas, pero sí del siglo pasado, por ejemplo, se usaba chaleco, saco, gabardina, sombrero y ruana. Hágame el favor, Ibagué pues era una ciudad más fría que caliente. Hoy estamos en un ambiente prácticamente de tierra calentana y vemos, por ejemplo, no solo en Ibagué, en Bogotá, en muchas ciudades donde el frío era un poco apabullante, donde ya hoy la gente sale prácticamente con traje deportivo sin ningún inconveniente. La cordillera de los Andes, que ustedes saben que se divide en 3 vertientes, y es uno de los países, como anotaba el maestro usted hace un momento, que es un Edén. Dios le ha dado a Colombia una tierra privilegiada que no sabemos nosotros magnificar ni apreciar. Por eso, por ejemplo, cuando llegan visitantes de otros países, uno se asombra de verlos cómo le toman fotografías a las montañas, a las quebradas, a las vertientes, a las cañadas, porque es que en otros países ya eso no existe y nosotros no lo valoramos. Pero hay una cosa muy grave, maestro, y es que ya las multinacionales de otros países están dirigiendo su mirada para apropiarse por medios de mercadotecnia de las fuentes, de los nacimientos y de las vertientes de agua de nuestro país, que eso es gravísimo para esta tierra colombiana. Eso es controlar un líquido vital para el ser humano. Yo recuerdo que en Ibagué uno iba para la 12 al Café Molino o al Café Grano de Oro a tomarse un tinto,
y le encimaban un vaso de agua. Sí, lo servían con agua, lo servían agua, tinto sí. Y un vaso de agua. Un vaso de agua. Hoy en día es más cara el vaso de agua, es más caro el vaso de agua que el mismo tinto. Así es, inclusive un vaso de agua hoy vale más que un vaso de leche, que un vaso que la misma cantidad en gasolina. Es decir, y no nos hemos concientizado en torno a esos costos, que no solamente es el costo en dinero, sino es el costo en la forma como van desapareciendo las fuentes hídricas y cómo las grandes multinacionales nos han ido imbuyendo poco a poco en el consumo de aguas tratadas que al final de cuentas no son aguas naturales, son aguas totalmente artificiales y en la mayoría de los casos perjudiciales para la salud. Porque, por ejemplo, si usted toma agua de una quebrada, de un nacedero, tiene por lo regular 72 elementos minerales. En el agua que se compra en las botellas de plástico o en las bolsas plásticas, la que es tratada, por lo regular tiene solamente 2 minerales, o sea que es un agua totalmente artificial. Y se ha demostrado científicamente que tomar suficiente agua de esa calidad o de esa pobreza mineral genera más fácilmente la falta de líquidos en el organismo humano, y eso no lo hemos tenido en cuenta porque lamentablemente la publicidad nos está vendiendo una imagen diferente y nos está llevando a consumir elementos que solamente perjuicio ocasionan a la salud del ser humano. Oscar, hablemos de algo también relacionado con el agua, el problema de los océanos. Según un informe reciente, los océanos se están convirtiendo en el basurero de la humanidad. Tenemos el caso de los plásticos. Según un estudio, los plásticos que actualmente están en el océano podrían cubrir la superficie de Estados Unidos. Además están afectando seriamente a los arrecifes coralíferos. Eso es cierto y es preocupante. Yo diría que el nombre del mayor depredador del mundo tiene el identificativo de plástico. El plástico lo está cubriendo hoy todo. Vemos, por ejemplo, cómo alegremente todo ese plástico, toda esa basura, todo ese elemento que proviene del petróleo se arroja al mar, y esos plásticos, esos polietilenos, esos etilenos y todo ese tipo de material procesado que no es biodegradable, está contaminando no solamente los mares, sino que está acabando con la fauna acuática, porque los peces y las especies que viven en el mar ingieren esos plásticos y obviamente como no son digeribles se intoxican y mueren, y eso va la naturaleza a cobrárnoslo muy caro para las generaciones futuras. Si no se toman medidas suficientes, si se sigue maltratando la naturaleza, como anota el maestro Lesmes, esos plásticos van a cubrir los arrecifes y vamos a perder la flora que es fundamental para la vida de peces, para la purificación de la misma agua y para la vida humana, porque vemos como hay playas donde, por ejemplo, ciertas especies grandes como ballenas, tiburones y otro tipo de animales de esta magnitud mueren en las orillas del mar, precisamente intoxicados o por falta de oxígeno, que es lo más grave que está ocasionando la contaminación de los desperdicios plásticos que la humanidad está arrojando al mar. Oscar, hay otra cosa interesante. Tú me hablabas en una ocasión de cuando extraen el petróleo, llenan ese vacío con agua. ¿Qué pasaría con esa agua que...? Eso sí que es preocupante. Mire, amable televidente, por simple curiosidad, piense usted en las noticias que uno escucha a diario. Miles, millones de barriles de petróleo que se extraen de la tierra. Nos hemos detenido a pensar, eso el vacío que deja allí, esas grandes cavernas de donde se extrae el petróleo, que así le inyecten agua, no solamente le están robando agua al mundo exterior, a la superficie del planeta,
sino que esa agua obviamente la tierra la va absorbiendo y van a quedar unos grandes vacíos que seguramente en un futuro eso puede conducir a hundimientos inclusive fácilmente puede desaparecer un estado, un país, hundimientos grandiosos, sobre todo donde se hacen esas extracciones tan numerosas, de tan alta tasa de explotación petrolífera. El agua no puede llenar esos vacíos en forma completa como lo hace el petróleo, por la misma viscosidad del petróleo, que sirve como una especie de almohadilla, de impermeabilización y de un resorte que soporta la superficie. Quedando esos vacíos, imagínense ustedes qué puede suceder en caso de un movimiento telúrico o algo, las situaciones que pueden presentarse. Bueno, yo creo que este manejo tan irresponsable que le estamos dando al medio ambiente, seguramente nuestros hijos o nuestros nietos nos lo van a cobrar en el futuro, porque nosotros pues muy alegremente les botamos la pelota, ¿sí? Y decimos, no, pues que sea la juventud la que se encargue de cuidar el medio ambiente, cuando la responsabilidad es nuestra, de dejarles a ellos un mundo mejor. ¿Qué opinas tú? Eso es preocupante, porque no solamente es la responsabilidad de decirle ustedes son los herederos de este planeta, sino que le duele a uno y da dolor de patria realmente observar cómo en la educación que se le da al niño, que es donde debe empezar la formación de esa responsabilidad alrededor de todo lo que le genera vida, esa educación es muy pobre en cuanto a ecología, en cuanto al cuidado de los recursos naturales, y cada día se hace más notoria esa publicidad para gastar lo poco que tenemos. No hay una disciplina. A propósito de disciplina, los japoneses hacen mucho énfasis en que la disciplina en un momento dado va a superar la inteligencia. La disciplina en la utilización de los recursos que tenemos. Entonces, si no educamos esa niñez y si nosotros los adultos no buscamos los caminos o las formas de poder modificar el comportamiento sobre el abuso y el maltrato que le damos a la naturaleza, los nietos, los bisnietos, los descendientes nuestros en otras generaciones van a tener que pagar muy caro, pero muy caro, lo que para nosotros hoy lo tenemos en la mano en este Edén que Dios nos ha dado.